Hoy nos adentraremos en una de las historias más emocionantes y antiguas de la humanidad, la historia del pueblo hebreo. Un pueblo que ha sobrevivido a los embates de la historia, persecuciones, exilios y genocidios. Esta es una historia de fe, lucha y supervivencia que sigue resonando hasta nuestros días. Entre patriarcas y profetas. La historia del pueblo hebreo. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal, para que podamos seguir llevando la historia a más personas. La historia del pueblo hebreo comienza en un rincón mítico del mundo, las fértiles tierras de la Mesopotamia asiática, entre los ríos Tigris y Éufrates. En estos paisajes áridos y llenos de vida a la vez, surge una comunidad nómada que, con el tiempo, dejaría una huella indeleble en la historia. Pero para comprender realmente la travesía de este pueblo, debemos remontarnos a sus orígenes, específicamente a Abraham, considerado el primer patriarca. Según el relato bíblico, Abraham es el hombre que forja una alianza especial con Dios. Pero no solo estamos ante un relato religioso, sino ante la historia de una migración, de un pueblo que en busca de mejores tierras, guiado por su fe, se trasladó desde Ur, en Mesopotamia, hacia lo que hoy conocemos como la región de Canaán. Este viaje no es meramente geográfico, sino también espiritual. Abraham recibe la promesa divina de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que algún día tendrían una tierra propia, la famosa tierra prometida. La historia de Abraham también se vincula a la creación de la primera fe monoteísta, algo radical en una época donde las religiones politeístas dominaban. Este paso fue un cambio profundo en la espiritualidad humana, y uno que marcaría el destino del pueblo hebreo. La travesía de los hebreos los llevó hacia Egipto, donde fueron bien recibidos inicialmente. Sin embargo, la relación se deterioró y con el tiempo, el pueblo hebreo fue esclavizado bajo los faraones. Es en este contexto donde surge otra figura central, Moisés. Imaginen el contraste entre la vida de un niño hebreo rescatado de las aguas del Nilo y la de un líder capaz de guiar a su pueblo fuera de la esclavitud. Moisés creció en el palacio de los faraones, educado como un príncipe egipcio, pero siempre consciente de sus raíces. Cuando ve a su gente oprimida, la injusticia lo obliga a actuar, y finalmente se convierte en el líder que guiará el éxodo. El relato del éxodo es crucial, no solo en la tradición hebrea, sino también para otras religiones monoteístas. La imagen de Moisés liderando a su pueblo a través del Mar Rojo, con las aguas separándose milagrosamente, ha inspirado siglos de arte, literatura y reflexión filosófica. Pero más allá de los mitos, lo que realmente resuena es el tema de la liberación, de la búsqueda de libertad y de la fe en tiempos de adversidad. Durante los 40 años de vagar por el desierto, el pueblo hebreo desarrolló su sentido de unidad y misión. Fue en el monte Sinaí donde Moisés recibió las famosas tablas de la ley, los 10 mandamientos, un conjunto de principios que no solo guiarían la vida espiritual de los hebreos, sino que tendrían un impacto profundo en la moralidad y las leyes occidentales. Tras siglos de vida nómada y tras haber establecido su relación con Dios a través de Moisés, los hebreos finalmente se asentaron en la tierra prometida, Canaán. Aquí es donde comienza una de las épocas más gloriosas de su historia, el período de los reyes. Saúl fue el primer rey de Israel, pero pronto fue sucedido por David, un joven pastor que, según la leyenda, derrotó al gigante Goliat con una simple honda. El reinado de David marcó el comienzo de un período de expansión y consolidación. David no solo fue un guerrero valiente, sino también un poeta, autor de muchos de los salmos que hoy en día son parte central de las Escrituras. Pero quizás su logro más importante fue la unificación de las tribus de Israel y la fundación de Jerusalén como capital del reino. Después de David, su hijo Salomón tomó el trono. Salomón es recordado por su sabiduría legendaria y por la construcción del primer templo de Jerusalén, un símbolo de la unidad religiosa y política del pueblo hebreo. Este templo no solo era un centro de culto, sino también un emblema del esplendor de Israel. Durante su reinado, Jerusalén se convirtió en un centro comercial importante entre Oriente y Occidente. Pero como en tantas historias de grandeza, el poder también trajo problemas. Salomón impuso altos impuestos para financiar sus ambiciosos proyectos, lo que provocó tensiones entre las tribus. Tras su muerte, el reino se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur, lo que dejó a ambos reinos vulnerables ante las potencias extranjeras. El siglo VIII a.C. trajo tiempos oscuros para los hebreos. El reino de Israel fue conquistado por los asirios en el 722 a.C., y su gente fue llevada al exilio. Más tarde, en el 586 a.C.,
el reino de Judá cayó ante los babilonios. Jerusalén fue saqueada y el templo de Salomón, símbolo de la unidad y fe hebrea, fue destruido. El pueblo hebreo fue nuevamente exiliado, esta vez a Babilonia. Este fue uno de los momentos más devastadores de su historia. La pérdida de su hogar y de su templo dejó profundas cicatrices, pero increíblemente, también fortaleció su fe. Durante el exilio, los hebreos se aferraron a sus creencias y comenzaron a formalizar muchos de los textos religiosos que hoy componen la Biblia hebrea. Este periodo de exilio no es solo una historia de pérdida, sino también de resistencia cultural. Fue en Babilonia donde se desarrollaron las sinagogas como centros de culto, y donde surgió una profunda reflexión teológica sobre la relación entre el pueblo hebreo y su Dios. A lo largo de los siglos, los hebreos enfrentarían más exilios y persecuciones, pero siempre mantuvieron viva su identidad. La diáspora judía los llevó a lugares tan diversos como el norte de África, Europa y Asia. En España, por ejemplo, florecieron durante siglos bajo el dominio musulmán, siendo parte de un esplendor cultural que conectaba las tradiciones judía, cristiana y musulmana. Sin embargo, en 1492, la Inquisición expulsó a los judíos de la península, obligándolos a una nueva diáspora, esta vez hacia Europa y el Imperio Otomano. A pesar de todos estos desplazamientos forzosos, el pueblo hebreo mantuvo su religión, su cultura y su sentido de pertenencia. Cada exilio no hacía más que reafirmar su identidad, algo verdaderamente asombroso. ¿Cómo se mantiene viva una cultura durante miles de años sin un territorio propio? La respuesta está en su capacidad para adaptarse sin perder de vista sus raíces. La historia del pueblo hebreo es una de las más extraordinarias de la humanidad. Pocas culturas han sido capaces de resistir las embestidas del tiempo, las guerras, los exilios y los genocidios, y aún así, mantener intactas sus tradiciones. Desde sus inicios en las tierras de Mesopotamia, pasando por la construcción del reino de Israel, hasta su dispersión por el mundo, los hebreos han demostrado una capacidad asombrosa para preservar su fe y su cultura, incluso en las circunstancias más adversas. El pueblo hebreo nos deja una lección clara: la verdadera fortaleza no reside solo en la riqueza o el poder militar, sino en la capacidad de un pueblo para recordar quiénes son, mantener su identidad y continuar su historia. Aquí finaliza nuestro viaje por los inicios de este pueblo. Recuerda suscribirte al canal para que así podamos seguir creciendo y llegar a más oyentes. También te invitamos a realizar una donación a nuestro proyecto, para que podamos seguir transmitiendo la historia de generación en generación.